Hoy miércoles 6 de agosto los católicos celebramos la solemnidad de la transfiguración del Señor, momento poco antes de su pasión en el que se transfigura ante 3 de sus discípulos sobre el monte Tabor. Te compartimos estos hermosos datos que todo católico debe saber sobre este acontecimiento de la transfiguración, lo que significa cambio de forma. La palabra transfiguración proviene de las raíces latinas trans, a través, y figura, forma, aspecto. Por lo tanto, significa un cambio de forma o apariencia. Esto es lo que sucedió a Jesús en el evento conocido como la transfiguración. Su apariencia cambió y se volvió gloriosa. El Evangelio de Lucas, al final de un discurso a los 12 apóstoles, Jesús agrega misteriosamente: pues de verdad os digo que hay algunos entre los aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Esto a menudo se ha tomado como una profecía de que el fin del mundo ocurrirá antes de que la primera generación de cristianos muriera. Sin embargo, la frase reino de Dios también puede referirse a la expresión externa del reino invisible de Dios. El reino está encarnado en Cristo mismo y por lo tanto podría verse si Cristo lo manifestara de manera inusual, incluso en su propia vida terrenal, así como lo fue el evento de la transfiguración. El Papa Benedicto XVI afirmó que Jesús argumentó convincentemente que la colocación de este dicho inmediatamente antes de la transfiguración lo relaciona claramente con este evento. Alguno, es decir, a los 3 discípulos que acompañan a Jesús a la montaña, se le promete que presenciarán personalmente la venida del reino de Dios en el poder. La transfiguración ocurrió en presencia de los apóstoles Juan, Pedro y Santiago, los 3 discípulos principales. El hecho de que Jesús solo permitió que 3 de sus discípulos presenciaran el evento pudo haber provocado la discusión que rápidamente se produjo sobre cuál de los discípulos fue el más grande. La transfiguración en San Lucas declara que Jesús llevó a los 3 a la montaña para orar. A menudo se piensa que esta montaña es el monte Tabor en Israel, pero ninguno de los evangelistas o de los evangelios no identifica con exactitud. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la transfiguración de Cristo tiene por finalidad fortalecer la fe de los apóstoles ante la proximidad de la pasión. La subida a un monte alto prepara la subida al Calvario. Cristo, cabeza de la Iglesia, manifiesta lo que su cuerpo contiene e irradia en los sacramentos, la esperanza de la gloria. San Lucas menciona varios detalles sobre la transfiguración que otros evangelistas no hacen. Por ejemplo, anota que esto sucedió mientras Jesús estaba orando. Menciona que Pedro y sus compañeros estaban dormidos y cuando despertaron vieron su gloria, y los 2 hombres que estaban con él también mencionan que Pedro sugirió poner tiendas mientras Moisés y Elías se iban. Moisés y Elías representan los 2 componentes principales del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Moisés fue el dador de la ley y Elías fue considerado el mayor de los profetas del Antiguo Testamento. El hecho de que la sugerencia de Pedro ocurra cuando Moisés y Elías se están preparando para partir revela un deseo de prolongar la experiencia de la gloria. Esto significa que Pedro se está centrando en lo incorrecto. La experiencia de la transfiguración está destinada a señalar los sufrimientos que Jesús está a punto de experimentar. Está destinado a fortalecer la fe de los discípulos, revelándoles la mano divina
que está trabajando en los eventos de Jesús, que Jesús sufrirá. Pedro pierde el punto y quiere quedarse en la montaña, al contrario del mensaje que Moisés y Elías han estado exponiendo. Como una reprensión aparente de esto, ocurre una teofanía. Una nube vino y los cubrió con su sombra, y tuvieron miedo cuando entraron en la nube, y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo.